Capítulo 1241 El ojo de Dios. ¿Qué está pasando? Roland intentó hablar o mover su cuerpo, pero estaba completamente paralizado. Varias fotos fluyeron frente a él. Numerosos puntos negros caminaban de un lado a otro alrededor del hoyo como hormigas en movimiento. Lentamente, se levantó una plataforma. Sin embargo, en comparación con el foso gigante, la plataforma era increíblemente pequeña como un montículo de tierra. Para sorpresa de Roland, antes había visto edificios del mismo material. Los había visto en el mural en el templo del maldito. Roland hizo zoom en pantalla, con su mente, y los ruidos se hicieron más fuertes. Los puntos negros se convirtieron en criaturas retorcidas, que eran exactamente el personaje principal del mural, el clan de radiación. De repente recordó que esto era exactamente lo que el mural representaba. Una docena de miembros del clan de radiación subieron a la plataforma mientras sostenían la reliquia de Dios. Rodearon la plataforma, sus cuerpos se contrajeron y se expandieron. Alternativamente, como si estuvieran celebrando una especie de ceremonia. Debajo de la plataforma había miles de hombres de combate, que fueron empujados hacia el foso insondable antes de la celebración del clan de radiación. La última pieza de la reliquia se insertó, y el cristal transparente se completó. Emanaba un resplandor deslumbrante y se dirigía hacia el pozo. Luego se hundió y desapareció de la vista. Roland se dio cuenta repentinamente de que esto era probablemente lo que Lan llamaba la tierra sin fondo. Pero esto fue solo el comienzo. El ojo de Roland se ensanchó al contemplar la siguiente escena. Un rayo de luz naranja surgió del pozo y se elevó en el aire. Esto era exactamente lo que las brujas antiguas habían descrito como el extraño fenómeno al ingresar al mundo de los sueños, pero el haz de luz era mucho más intenso. Una luna sangrienta colgaba en el cielo justo al otro lado de la erosión. Por un instante, el cielo y la tierra estaban conectados, y Roland se dio cuenta de que las entradas a la llamada tierra inferior y la erosión eran simplemente los dos extremos del haz de luz. El clan de radiación se dirigió hacia el foso mientras las polillas voladoras se lanzaban al fuego, pero no cayeron en picado al abismo. En cambio, se quedaron como si estuvieran apoyados por algo y se elevaron hacia el cielo. En un instante, había innumerables puntos negros alrededor del haz de luz. ¿Es esto la actualización de una civilización? Las nubes cruzaron los puntos negros y el haz de luz. Al ver esos puntos negros entrar en un nuevo reino, Roland sintió que todo el proceso de actualización era extraordinario. Sin embargo, un profundo suspiro interrumpió su línea de pensamiento. La voz resonó en su cabeza, tan clara que Roland estaba seguro de que no era una ilusión. Entonces el tiempo se hizo aparentemente más rápido, y los píxeles en la pantalla se hicieron más densos. La imagen cambió drásticamente. Roland vio algunas ciudades y pueblos diseminados alrededor del pozo. Aparentemente, no todos los miembros del clan de radiación estaban dispuestos a entrar en el nuevo mundo. Algunos prefirieron quedarse. Probablemente, temían el cielo y la aventura desconocida por delante de ellos. Roland no lo sabía. Solo vio varios puntos negros desaparecer en el pasaje que conectaba el cielo y la tierra, como esos aventureros legendarios y audaces que partieron para su viaje. Sin embargo, parecían extremadamente solos ya que la mayoría de los miembros de su clan ya se habían ido. Ahora, el haz de luz se atenuó. Al final, parpadeó y luego desapareció. La pantalla de ruido de nuevo ocupó la visión de Roland, que marcó el final de la historia. Roland especuló que la paz se restauraría eventualmente. La leyenda del camino al cielo se convertiría en parte de la historia del clan de radiación, un registro escrito para futuras referencias. Quizás alguien más vendría a buscar el pozo y buscaría el método de actualización para alcanzar a Dios, pero esto sería algo muchos años después. Cuando Roland pensó que este era el final, de repente apareció un muro elevado al final del horizonte. Al principio, había pensado que era una ilusión, ya que la pantalla de ruido bloqueaba su visión. Sin embargo, cuando el muro se acercó al pozo gradualmente, finalmente vio lo que era eso. Una enorme ola más alta que la cordillera Impecebel presionó y sumergió las pequeñas ciudades. Debajo al instante, la ola era tan alta que la cima casi alcanzó las nubes en el cielo. Los rayos del sol glasearon la ola y formaron un nuevo horizonte. Roland podía imaginar lo desesperado que estaba el clan de radiación cuando vieron una escena tan horrible. Pero el desastre no se detuvo aquí. Después del tsunami, los volcanes a la distancia estallaron repentinamente. Se enviaron cenizas
volando en todas direcciones y se atenuó la luz del sol. Los rayos caían por el aire. Luego vino la fuerte lluvia y el duro invierno. El movimiento geográfico se volvió, sin precedentes, activo. Después de varias transformaciones desastrosas, el mundo se había transformado en un aspecto completamente diferente. La pantalla comenzó a silbar de nuevo. La imagen se distorsionó y los píxeles casi llenaron toda la pantalla. Antes de que la escena desapareciera, Roland vio que el glaciar se derretía y una planta verde se abrió paso a través del suelo y brotó. Su majestad, ¿está bien? Alguien sacudió a Roland y lo miró con aprensión. Sus ojos se abrieron de golpe y los píxeles desaparecieron. Se encontró de nuevo en la zona del puerto. ¿Todo listo?, Roland murmuró mientras estudiaba su palma. Phyllis pensó que Roland le estaba preguntando, así que dijo, sí, los matamos a todos. Ni uno solo huyó. Sus núcleos mágicos también desaparecieron unos minutos más tarde. Estuviste aquí como si te hubieras quedado dormido. Majestad, ¿estás realmente bien? Roland no estaba seguro de si estaba bien o no. Todo lo que había visto hacía un momento no parecía una ilusión, ya que podía recordarlos a todos. Eran más como algunos recuerdos extra que salen de la nada. Además, se sentía extremadamente agotado, como si hubiera vivido miles de años, en tan solo unos minutos. De alguna manera entendió ese suspiro. Roland pensó en las palabras de Lan. La verdad es siempre lo que entiendes. ¿Fue el último de la batalla de la voluntad divina? Roland respiró hondo y dijo, estoy bien. Acabo de ver algunos fenómenos extraños. ¿Fenómenos extraños? Phyllis hizo eco mientras parpadeaba. Este no es el momento de decir esto, Su Majestad. El rayo de luz acaba de iluminar la mitad del puerto y debería haber llamado mucho la atención. Debemos irnos. De lo contrario, la asociación se dará cuenta de nosotros. Lo tengo. Volvamos por donde vinimos, asintió Roland asintiendo. Roland no estaba seguro de si esos eran los recuerdos del apóstol o algo más, pero creía que un día encontraría la respuesta a estas preguntas. Y Roland creyó que ese día llegaría pronto. Capítulo 1242. Salida desde el puerto más al norte. En el puerto más al norte en el reino de Everwinter. No empujes. Quédate en línea. Abandona el equipaje. El rey de Gray-Castle te proporcionará suficiente comida y ropa. Si quieres sobrevivir, tira tu equipaje al agua. Date prisa. Damas y niños primero. El puerto estaba lleno de refugiados que avanzaban hacia los barcos. Si el primer ejército y los guardias del Señor no hubieran mantenido la orden, esos refugiados probablemente se habrían encontrado el uno al otro para abordar los barcos. Capitán, probablemente, no podemos acomodar a tantos refugiados, dijo la guardia principal con aprensión mientras miraba hacia atrás a los barcos repletos de refugiados que ahora se estaban alejando lentamente del puerto. Es muy valiente de ellos venir al puerto más septentrional en esta época del año, comentó el tío Sam mientras miraba hacia el frente. Dentro de 3 o 4 días, la niebla roja se había extendido, desde la cresta de la cordillera Impecebel. El cielo estaba inundado de un color carmesí, que proyectaba una sombra sobre el corazón de todos. Capitán, guárdeme un lugar, murmuró alguien. El tío Sam dijo con una sonrisa, si Nal me lo pidiera, definitivamente le guardaría un lugar, aunque eso signifique que tengo que bajarme de la nave. Hace más de medio mes, habían recibido instrucciones de abandonar la meseta de Hermes para ir a la ciudad en el extremo norte del reino de Everwinter para llevar a cabo la campaña de inmigración. Comparado para defender la ciudad santa, Nal prefería esta tarea mucho mejor. Se sintió más relajado después de tomar esta misión y también se volvió más comunicativo durante el viaje. Tan pronto como llegó al puerto más al norte, comenzó la campaña. No fueron los primeros hombres de Gray-Castle que llegaron al reino de Everwinter. Muchos de sus colegas habían visitado el reino y habían evacuado las ciudades antes de tiempo. El trabajo de evacuación no fue muy bueno al principio hasta que surgió la luna sangrienta. Circulaban rumores entre la comunidad de que la luna sangrienta representaba el fin del mundo. Por lo tanto, cuando los residentes locales vieron la luna carmesí en el cielo, se sintieron aterrorizados e inmediatamente pidieron a los soldados estacionados allí que los sacaran de la ciudad. Lamentablemente, la situación empeoró. 4 o 5 días después, se les informó de la presencia de la niebla roja. El mismo día, el primer ejército se encontró con los demonios. Ellos sabían el resultado de la batalla, pero el equipo avanzado comenzó a retirarse hacia el sur, y el
equipo de Nal también recibió instrucciones para retirarse al siguiente puerto. Mientras tanto, hubo un gran aumento en el número de refugiados. Cientos de miles de personas corrieron al puerto más al norte todos los días y pidieron a los soldados que se los llevaran. Nal no pudo ignorar sus súplicas, por lo que les pidió a sus hombres que construyeran una línea defensiva y, al mismo tiempo, le pidieran al ejército en la retaguardia que le enviara más barcos a través de la paloma mensajera. Debido a esto, su plan de retiro se retrasó por varios días. El tío Sang sabía que una vez que se difundiera la noticia de la niebla roja, menos barcos vendrían al norte. Aquellas cámaras de comercio retenidas por su majestad no arriesgarían sus propias vidas para llevar a cabo la misión. Probablemente, muy a regañadientes, aceptarían salir, pero nunca llegarían aquí. Estos fueron probablemente los últimos barcos que vinieron a rescatar. Nal había previsto que esto sucedería de antemano, por lo que había pedido a los miembros de su equipo que prepararan algunos explosivos con anticipación. No solo podían encender los explosivos en caso de un ataque de los demonios, sino que también podían destruir el equipo en el barco que no era fácil de quitar para evitar que los demonios obtuvieran estas tecnologías. Capitán, hay humo en el frente, alguien gritó. ¿Otra vez? Dijo el tío Sang. Todo el mundo, hombre tu post, sin personal, sin exploradores de brujas para ayudarlos, tenían que confiar en los medios tradicionales de comunicación para entregar mensajes. Esta no fue la primera vez que los demonios visitaron el puerto más al norte. En realidad, había algunos cuerpos de demonios fuera de la ciudad. Según el manual distribuido por el equipo administrativo, estos demonios eran en su mayoría EMA de Demons. Aunque los enemigos estaban dispersos y parecían no ser muy poderosos, sí indicaba que los demonios habían pisado el reino de Everwinter y que se estaban acercando lentamente a medida que la niebla roja impregnaba, como una tropa que había estado estacionada en Hermes desde la batalla en Coldwind Ridge. La unidad de Nal no participó en la batalla de Taquila, aunque el tío Sang le había contado muchas cosas sobre la guerra. Esta era, esencialmente, la primera vez que se enfrentaba a los demonios. Después de varias peleas, Nal concluyó que mientras los demonios locos estuvieran a más de 200 metros de la línea defensiva, eran más fáciles de tratar que los guerreros de castigo de Dios de la Iglesia. El tío Sang no estaba demasiado preocupado por el faro. En cambio, estaba más preocupado por la decisión de Nal. Sin lugar a dudas, fue imposible llevarse a todos los refugiados con solo 2 barcos. ¿Qué haría el capitán con las personas dejadas atrás? ¿Los abandonaría a su destino o los llevaría al sur? Justo en ese momento, vio a un demonio loco fuera del alambre de púas erigido en la calle. El tío Sang frunció el ceño. Como la mayoría de las ciudades portuarias, el puerto más septentrional no tenía una muralla. Por lo tanto, habían construido la línea defensiva en el muelle. Aparte de los refugiados, todos los residentes se habían ido. Naturalmente, la ciudad atrajo demonios. Sin embargo, para consternación del tío Sang, los exploradores también se habían ido. Técnicamente, deberían haberse retirado, después de ver la baliza y regresar a la línea defensiva más rápido que los enemigos. Gradualmente, más demonios locos aparecieron y se lanzaron hacia el muelle. Fuego. Los 2 escuadrones de ametralladoras abrieron fuego juntos, y los proyectiles cayeron sobre los demonios. Los demonios también eran rápidos. Inmediatamente se refugiaron en los edificios cercanos. Después de que el polvo y el humo se disiparon, solo quedaban 2 cuerpos en el alambre de púas. Los disparos pronto alquiló el aire. Al parecer, el equipo de francotiradores abrió fuego contra los demonios que acechaban en el techo. Esta fue su táctica militar. Teniendo en cuenta que no tenían una visión amplia en el área urbana, habían establecido muchos obstáculos durante la semana pasada. Los soldados habían bloqueado la mayoría de las calles y callejones con basura y escombros de propiedad. Estos obstáculos no pudieron detener completamente a los demonios, pero podrían contenerlos. Si los demonios no quisieran perder su tiempo eliminando obstáculos y despejando el camino, tendrían que enfrentarse directamente a los escuadrones de ametralladoras. Entonces, se enfrentarían a una pelea amarga y feroz. Como no había muchos demonios, el tío Sang no creía que los demonios se lanzaran hacia el frente y la lanza. Los demonios deberían haberse retirado considerando que fueron superados en número. Sin embargo, se apegaban a este juego de escondite, como si intentaran agotar las municiones del primer ejército.
Los demonios de hoy aparentemente eran más persistentes que los de hace unos días. Parecía que tenían mucha experiencia de guerra. El tío Sang se burló. Si el ejército de castigo de Dios hubiera sido tan persistente, hubieran tenido un momento difícil. Sin embargo, el primer ejército estaba ahora mejor equipado. Tenían 100 soldados, 4 ametralladoras Mark y municiones que podían durar al menos un día. El tío Sang estaba seguro de que los demonios acabarían muriendo aquí si las cosas seguían así. Sin embargo, la situación cambió de repente. Con una fuerte explosión, el polvo se agitó en la zona residencial en el norte del muelle. Un enorme monstruo acorazado rompió las paredes de piedra y se levantó en la parte trasera de los escombros. «Spider-Demon», preguntó un soldado sorprendido. «Carga la granada antidemonio». El corazón de tío Sang se hundió. El manual mencionaba un tipo de demonio que se parecía a una araña. Sin embargo, este demonio era un poco diferente del Spider-Demon que él conocía. Sus extremidades estaban cubiertas con piedras negras mucho más gruesas que casi ocupaban la mitad de su cuerpo. Capítulo 1243 Rescate. 2 soldados inmediatamente se acercaron al nuevo enemigo y dispararon la granada antidemonio. 2 hebras de humo salieron disparadas hacia el gigantesco demonio araña desde detrás de la litera. No podían faltar un objetivo tan grande. El corazón de tío Sang saltó a su garganta mientras observaba las trayectorias de las 2 conchas. Por alguna razón, tenía la sensación indefinida de que la gruesa armadura que llevaba el demonio no era tan fácil de tratar. Él estaba en lo correcto. Una granada golpeó el objetivo y rebotó en el suelo. El otro golpeó la pata delantera del demonio y explotó. Sin embargo, el demonio no fue detenido en absoluto. Por el contrario, se inclinó un poco hacia adelante y se dirigió en dirección al polvo. «Dispara al cuerpo, idiota», alguien se quejó. «Déjame intentarlo». Otro soldado se ofreció como voluntario, quien llevó una caja de conchas y salió de la zanja. El tío Sang no lo detuvo, pero no era tan optimista como los demás. Ahora se dio cuenta de por qué. El nuevo Spider-Demon le parecía algo extraño. Comparado con el deforme Spider-Demon en el manual, este parecía más coordinado. La armadura que llevaba no estaba hecha de piedras aleatorias de forma irregular sino de polígonos limpios. Si esas piedras estuvieran conectadas, probablemente podrían formar un trapecio perfecto. Además, sus extremidades giraban sobre un costado cuando caminaba, lo que hacía más difícil para los soldados disparar su torso o abdomen. No es de extrañar que los 2 tiros anteriores hubieran perdido el blanco. Como el tío Sang había esperado, los siguientes disparos tampoco detuvieron al demonio araña. El demonio casi automáticamente se acurrucó en el momento en que los soldados dispararon. Mientras tanto, M.A.D. Demons apareció de nuevo en la ruptura creada por el Spider-Demon. «Maldita sea, ¿no pueden esos tipos ser más serios?», un ametrallador se quejó mientras ajustaba el hocico. «Suficiente». El tío Sang gritó enérgicamente. «Retírese a la segunda línea defensiva y abandone esta área. Prepárese para encender los explosivos». «Pero, cállate», gritó el tío Sang. «Si los demonios nos asedian desde el costado, estaremos atrapados. Aquí». Cuernos pregonaban a través de la almena. El equipo de Nal se retiró al puerto de acuerdo con el procedimiento de entrenamiento. Los refugiados entraron en pánico cuando el monstruo se acercó lentamente a ellos. El soldado responsable de encender los explosivos conectó el cable detonante al motor y lo puso en movimiento. «Capitán, estamos listos». «Muy bien, deja que prueben los explosivos», dijo el tío Sang mientras miraba al monstruo que se enfrentó en todas direcciones e hizo un gesto. «Un momento. Ahora». Cuando el soldado presionó la palanca, hubo un gran rugido. En un instante, el suelo debajo comenzó a temblar. El aire estaba impregnado de humo y polvo. Algunos explosivos habían sido enterrados debajo del demonio araña. El Spider-Demon fue enviado volando por el aire, y su armadura de piedra se convirtió en una gran carga. Sus articulaciones se rompieron bajo el impacto. En el momento en que cayó, había sido completamente inmovilizado. Limitado y gravemente herido, se desplomó en el suelo. Alguien en la almena silbó. Antes de que pudieran tomar un descanso, ocurrió otra explosión en el este del muelle. Otro Spider-Demon emergió en el campo de batalla. El tío Sang se alegró de haber tomado la decisión correcta. Tenía la vaga sensación de que el ataque de los demonios en esta ocasión podría ser muy diferente de los ataques anteriores. Aparentemente, los demonios intentaron asediarlos y eliminarlos. El hecho
De que los exploradores no regresaran a tiempo indicaba que los demonios habían cortado su retirada. Si hubiera dudado un momento antes, los escuadrones de ametralladoras no se hubieran retirado. Aunque el primer ejército había abandonado su fortaleza en el callejón, todavía podían confiar en 4 HMG de Mark I para repeler a los demonios locos. Sin embargo, esto no significa que la crisis haya sido resuelta. Nunca sabían cuántos Spider-Demons habría. Si hubiera 2 más, no, un demonio araña más, difícilmente podrían aferrarse a la almena. Lo peor era que muchos refugiados esperaban la salida en el muelle. Si la batalla provocó el pánico entre ellos, toda la situación se saldría de control. No solo serían incapaces de salvar a estas personas, sino que también dejarían de abordar los barcos. Una vez que el humo se disipó, los demonios avanzaron hacia el campo donde acababa de ocurrir la explosión. Numerosos tiros alquilaban el aire. ¡Bum! Mientras el tío Sang estaba preocupado por el paso que debía dar a continuación, de repente, escuchó un rugido familiar detrás de él. Inmediatamente, supo de dónde venía ese sonido. Este fue el sonido del cañón Lonson de calibre 152 con el que el primer ejército estaba más familiarizado. No debería haber habido artillería aquí. El tío Sang se dio la vuelta con consternación y vio que un barco de hierro atracaba lentamente. El cañón paralelo a la cubierta apuntaba directamente a la línea defensiva. Eso es, el Roland, un soldado, que reconoció el barco de hierro de inmediato, exclamó, ¿no se han ido ya? ¿A quién le importa? Tenemos apoyo. ¡Viva el rey! ¡Mata a esos monstruos sucios! Los proyectiles pasaron junto a los soldados y aterrizaron en el campo de batalla en sucesión. A unos 10 metros de la zanja, el humo y el polvo impregnaban el aire. Algunos proyectiles golpearon las bolsas de arena antes de la zanja y exhalaron una lluvia de arena y tierra que cayó sobre los soldados. Los soldados habrían odiado al batallón de artillería con las palabras más venenosas si hubiera ocurrido en el pasado. Sin embargo, ahora, todos apreciamos su ayuda. El rugido del cañón Lonson se convirtió en la música más hermosa que jamás habían escuchado. Nal no los había abandonado, pero había estado esperando este momento todo el tiempo. El tío Sang se dio cuenta de que algunos refugiados, bajo la guía de los soldados, abordaron el Roland. La mayoría de los refugiados subieron al barco. No sabía lo que Nal había dicho al equipo de administración, pero evidentemente, esta era una buena oportunidad para que se retiraran. Todos, escuchen. Tenemos que ir al muelle, gritó el tío Sang, uno por uno. No te quedes atrás. Una vez que todos se vayan, la unidad de explosión debería encender el resto de los explosivos. Pronto, el pedido fue entregado y extendido a lo largo de toda la trinchera. Comenzaron su retiro final. Aunque bastante reacios, tuvieron que dejar el tipo y Mark HMG y el resto de las municiones. Esta fue la orden del rey. La seguridad personal tenía prioridad sobre las armas, ya que los soldados siempre podían crear nuevas armas. La tropa entró así en el área del muelle, y los demonios, mientras tanto, también tomaron la segunda línea defensiva contra los disparos. Pero tan pronto como los demonios les arrebataron la victoria, un estruendoso rugido los sacudió. Miles de kilogramos de explosivos enviaron a los demonios locos al aire. A raíz de la magnífica explosión, el Roland silbó y partió del devastado puerto norte a toda velocidad. Capítulo 1244. Cambiar con el tiempo. Zoe se quedó en el puente y miró a la multitud en la cubierta. El Roland no era lo suficientemente grande como para acomodar a 1000 personas. Después de que todos los refugiados abordaron el barco, literalmente no había lugar para sentarse. Para la mayoría de los refugiados, era la primera vez que viajaban por mar, y pronto se sintieron con náuseas y mareos. El ambiente lleno de gente agravó aún más la situación. Incluso aquellos que rara vez se marearon sintieron que sus estómagos se volvían incómodos cuando estaban rodeados de pasajeros enfermos. Zoe apreciaba el hecho de que no podía oler nada. Los mortales son tan débiles. La voz de Carol vino desde atrás. No puedo creer que solíamos ser así también. Sí, eso es increíble, dijo Zoe con un gesto de aprobación. Ella sabía a qué se refería Carol. Después de que el capitán recibió las instrucciones para apoyar al ejército, inmediatamente buscó la ayuda de las brujas del castigo de Dios, dado que la tarea principal de Roland era localizar la mina de la piedra de Dios. Zoe fue quien tomó las decisiones. El núcleo mágico de la civilización subterránea estaba
en ese momento, en el barco, y su marco gigante casi ocupaba toda la cubierta, por lo que no había mucho espacio para más pasajeros. Zoe debería haber rechazado la solicitud, para evitar crear posibles riesgos de seguridad. Se habría negado a proporcionar asistencia si esto hubiera ocurrido en la era de la Unión, porque en ese entonces, el raro núcleo mágico había sido mucho más importante que los mortales. Elegiría el núcleo mágico sobre una ciudad sin la menor vacilación, y mucho menos a los refugiados. Sin embargo, ahora, las cosas eran un poco diferentes. Después de tener una breve discusión con sus compañeros, Zoe tomó una decisión que incluso se sorprendió a sí misma. Envió el núcleo mágico a otra ciudad portuaria y le pidió al primer ejército que se encontraba allí, para vigilarlo. Luego ella dirigió el Roland de regreso al puerto más al norte. Incluso le había dicho a la guarnición que, si no regresaba de manera oportuna, deberían asumir la responsabilidad de enviar el núcleo a Neverwinter. Pero no se siente mal, dijo Carol sonriendo mientras se encogía de hombros. Para ser honesto, pensé que rechazaría la solicitud, y yo también estaba destrozada. Espero que no le falle a su majestad, dijo Zoe sombríamente. ¿Qué había cambiado de opinión? Zoe buscó en sus recuerdos y recordó al primer ejército que había luchado ferozmente contra los demonios en las ruinas de la ciudad santa, a las enfermeras que la habían tratado en el hospital, a la gente común en el mundo de los sueños que no se parecía, a las brujas, así como Roland Wimbledon. Espero que sí. Nos arriesgamos a venir aquí a esta área impregnada de la niebla roja, dijo Carol, mientras le daba una palmadita en el hombro a Zoe, y luego se dirigía al puente. De todos modos, completamos nuestra misión. Quiero volver a Neverwinter de inmediato y tener una olla picante. Oh, mi boca está llena de agua. Lo mismo hizo Zoe. Ella escuchó su estómago protestar. Afortunadamente, Carol cerró la puerta justo en ese momento y, por lo tanto, no escuchó el ruido. Zoe aclaró su mente y miró a la siniestra niebla roja a la distancia. La batalla de la divina voluntad que había traído a la Unión numerosas pesadillas llegó una vez más, mucho antes de lo que habían previsto. Los demonios también habían logrado un gran progreso, pero de alguna manera, Zoe se sentía en paz. Esta vez, no estaban luchando solos. Axor fue suspendido sobre la ciudad que acababa de ocupar. No había humo ni ruinas de propiedades. La mayoría de los edificios permanecieron intactos como si la batalla no hubiera tenido lugar. Los seres humanos apenas resistieron. Eran incluso más débiles que hace 400 años. Si él no hubiera confiado tanto en Urshok, hubiera pensado que este era el territorio de los enemigos en el reino del mar del cielo en lugar de los seres humanos. En una semana, su ejército había avanzado varios cientos de millas y también había construido su puesto de avanzada en las ciudades que aún no estaban impregnadas de la niebla roja. Axor tuvo que atribuir la operación rápida a la ayuda de la humanidad. Según sus subordinados, solo habían decapitado a cientos de personas antes de que el señor asustado y los nobles se agacharan y acordaran proporcionarle suministros. Fue como la primera batalla de la voluntad divina. Parecía que la noticia de que habían quemado el castillo de reflexión de nieve ya se había extendido y había causado una profunda impresión en otros señores. A medida que más y más ciudades fueron conquistadas, Axor recibió gradualmente mucha información de la población local. No entendía por qué la humanidad, que se había unido en la era de la Unión, estaba nuevamente dispersa. Tampoco entendió por qué el territorio de los humanos, por pequeño que fuera, estaba dividido en 4 reinos que nunca se comunicaban entre sí. La Unión que una vez había dominado el continente se había ido. ¿Qué han logrado los hombres en los últimos 400 años? Los 4 reinos no eran débiles en su opinión, porque su mejor comandante había sido asesinado por hombres. ¿No sabían la importancia del trabajo en equipo? Sin embargo, de todos modos, Axor se sintió aliviado. Había llevado a cabo con éxito el plan para el frente occidental, aunque había experimentado algunos contratiempos. Había activado exitosamente la torre de nacimiento como el rey esperaba que lo hiciera. En cierto modo, era mucho más confiable que el alarde de conquistador sangriento y la máscara irresponsable. Al menos, había cumplido su promesa. A través de una serie de puertas de distorsión, Axor volvió a la ruptura. Este fue el último bastión en la tierra de amanecer, y Axor había decidido nombrar a esta posible ciudad como Cielo. Estaba seguro de que esta nueva ciudad sería recordada por todo el clan. Justo en ese momento,
Su guardia envió el informe de actualización. Axord hojeó rápidamente el informe y notó que una gran cantidad de refugiados comenzaron a huir del reino de Everwinter. No le habría prestado especial atención si esas personas hubieran sido refugiados regulares, ya que la mayoría de ellos morirían en su camino. Sin embargo, para él, parecía ser una campaña bien organizada y cuidadosamente planificada. Todos los refugiados se dirigían al reino de Volfeart en el sur por agua o tierra. Las tropas que intentaron detenerlos habían experimentado una feroz resistencia, que era muy similar a lo que Ushook había mencionado en su carta. Aunque varias unidades dirigidas por los mejorados habían ganado la victoria, no habían detenido completamente a los refugiados. Se necesitaban más tropas para detenerlos. Este fue también uno de los inconvenientes para erigir la Torre del Nacimiento en el área montañosa. Sin las puertas de distorsión, los demonios menores y los demonios inferiores no podrían viajar al territorio de los hombres por sí mismos. Axord frunció el ceño y preguntó ¿dónde está la pesadilla? Su excelencia todavía está dormida en el estanque de la niebla roja. Maldita sea. Ella ha estado allí por más de 10 días. Espero que no esté perdida en el reino de la mente, pensó Axord para sí mismo. Axord convocó a la puerta de distorsión y bajó hasta el fondo de la ruptura. Valkyries aún permanecía en su posición original. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el estanque, pareciendo bastante relajada. No había la menor señal de que había sido devorada por él. Reino de la mente, excepto que había estado allí durante un tiempo excepcionalmente largo. Esto indicaba que todavía estaba vagando por el mar de la mente. Si la persona frente a él hubiera sido el conquistador sangriento, Axord le habría dado una bofetada en la cara para despertarlo. No le importaba que esta acción causara daño a la memoria de la conquistadora sangrienta, pero no le haría lo mismo a la pesadilla. ¿Por qué tuvo que elegir este momento para explorar el reino de la mente? Axord se sintió un poco agitado por aquellos refugiados que huían. Débilmente, era consciente de que algo sospechoso estaba ocurriendo, pero era difícil explicar la situación al rey. El rey ya había enviado 2 señores mayores al frente occidental, por lo que no era probable que enviara a otro, simplemente para lidiar con estas bajas vidas. Los otros señores mayores definitivamente se reirían de él si él pidiera uno más. Sin embargo, la verdad era que había hecho todos los esfuerzos para llevar a cabo esta operación, pero a los Senior Lords no les podía importar menos esta misión. Los Senior Lords simplemente actuaron por su cuenta y proporcionaron poca ayuda para la batalla. Por lo tanto, debido a la falta de un señor superior confiable en el frente occidental para comandar adecuadamente a las tropas, el ejército no pudo llevar a cabo una expedición. Si Nightmare lo hubiera ayudado a perseguir a esos refugiados, no se habría encontrado con una situación tan embarazosa y difícil. Axord miró a la pesadilla que dormía y finalmente abandonó el estanque de la niebla roja. Parecía que él mismo tenía que vigilar el frente occidental. Capítulo 1245 La gran inmigración. En la bahía de sedimentación en el reino de Volfeart, Witte condujo su carro en el área ocupada del muelle. Damas y caballeros, hemos llegado a nuestro destino. No importa a qué vida solía llevar, tendrá una nueva vida a partir de hoy. Les deseo a todos buena suerte. Ha sido un privilegio de todos. Su servicio. Ahora, puedo ofrecerle un servicio adicional más como cortesía, dijo Witte mientras detenía su caballo. Su negocio había sido bastante bueno recientemente. Después de la llegada de los barcos de Greycastle, obtuvo más oportunidades de negocios, especialmente de servicios de transporte de corta distancia. Cada vez que transportaba a los residentes de los pueblos y ciudades circundantes al puerto, podía ganar alrededor de 10 reales de plata, y normalmente podía hacerlo 2 veces al día. Podría haber ofrecido otro viaje por la noche si no le hubiera importado demasiado la condición de su carro. En ese caso, ganaría un poco más de lo que había conseguido en la iglesia. Además, la compensación no fue pagada por los pasajeros, sino por los hombres de Greycastle. Solo necesitaba estampar en el documento de viaje antes de dirigirse al puesto de vigilancia para solicitar su remuneración. La compensación se basó en el número de pasajeros que llevaba, y los hombres de Greycastle nunca habían retrasado ningún pago. Debido a esto, muchas personas en la bahía de sedimentación comenzaron a brindar servicios de transporte similares, incluidos marineros y operarios. Aunque muchos de ellos no sabían cómo maniobrar un carro, podían pedirle a alguien que lo hiciera que se uniera a ellos.
El servicio tenía tanta demanda que realmente no tenían que preocuparse por atraer clientes. Era un trabajo que permitía a las personas ganar dinero rápido. El único factor que debían considerar era la distancia de viaje, ya que cuanto más lejos estuvieran las ciudades, más altos serían los gastos en que incurriría. A los hombres de Gray-Castle les gustaría ofrecer ayuda a cualquiera que esté dispuesto a abandonar el reino de Volfert, tanto ricos como pobres. Al parecer, al rey de Gray-Castle no le importaba realmente el dinero. Wite, por lo tanto, no quería perder una oportunidad de negocio tan lucrativa. Todo el mundo amaba el dinero. Wite también había oído hablar de la guerra en el norte. De repente hubo una gran afluencia de refugiados en el reino de Volfert, por lo que el rumor podría ser cierto. Además, Smarty le había dicho que el señor de la bahía de sedimentación, el barón Jan Bate, transfirió una gran cantidad de sus propiedades personales a un barco en un aparente intento de abandonar este lugar. En consideración a estos eventos recientes, Wite también tuvo que buscar un retiro para sí mismo. Si pudiera ganar una gran suma de dinero ahora, podría vivir una vida mejor en el futuro. ¿Qué tipo de servicio? Alguien preguntó de inmediato. ¿Alguna experiencia útil y amable consejo? Respondió Wite mientras señalaba el puerto donde atracaban una gran cantidad de grandes barcos. Mire allí, aunque todos quieren irse a Gray-Castle, no todos tendrán un viaje placentero. Había estado en la bahía de sedimentación antes de que vinieran aquí, así que sé mucho. Tal vez, mi consejo podría ayudarlo. Entonces, por favor dinos. Claro, pero tienes que pagarme, no mucho, una real de plata haría. Wite sabía que a la gente pobre no le importaba realmente en qué tipo de situación se estaban aventurando. Solo necesitaban ser alimentados y vestidos. Por lo tanto, se centró principalmente en los refugiados que tenían un poco de ahorro. Les encantaba escuchar pequeños consejos y consejos. Como las blancas no cobraban mucho y ni siquiera pagaban el viaje, no les importaba comprar la información, porque las blancas también solían ser ese tipo de persona. Jaja, ese es un juego que normalmente juegan las ratas, se burló un hombre bien vestido con cabello castaño. Pero este hombre obviamente no es tan atrevido como las ratas. Solo un rey de plata, aquí tienes. Pronto, el criado al lado del hombre le entregó el dinero a Blanca. Wite sonrió rígidamente. Parecía que el hombre era un noble disminuido en realidad, porque ahora tenía que compartir un carro con los civiles. Aquí está mi pago, dijo otro joven vacilante y sacó un royal de plata de su bolsillo. Las blancas esperaron un rato. Parecía que solo 2 personas estaban dispuestas a pagar, pero era mejor que nada. Entonces decidió dejar ir a los clientes. Justo en ese momento, el joven dijo a los demás pasajeros, no vayas todavía, compartiré la información contigo de forma gratuita. Oye, ¿qué dijiste? Blanco se puso rígido. Pagué, se hinchó el joven. Pagué tu información, pero eso no significa que no pueda volver a contárselo a otra persona. ¿Qué? Algo está mal aquí, tú. Probablemente quiera rescatar, pero no se beneficiará de nada. Incluso si comparto la información con todos en el puerto, no afectará su negocio futuro. Sin embargo, perderá una plata real si elige no decir. Los labios de Wite se separaron. De repente, no sabía cómo responder a un argumento tan agudo. Tú, estúpido, puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué le dijiste? El noble protestó irritado. Estás perdiendo nuestro tiempo. No estoy haciendo nada malo. No tengo nada que contener, dijo el joven rotundamente. Creo que es injusto no hacerle saber al cochero. Justa, el noble hizo eco mientras miraba con desprecio al joven mientras miraba a un tonto, y luego se volvió hacia Blanco. Oí, deja a ese hombre en paz. Te pagué. ¿Me estás diciendo o no? El Blanco miró al joven. Tenía que decir que el joven tenía razón. Está bien, lo diré. ¿Qué? Mala suerte. Ustedes se quedan aquí, les contaré todo. Luego Wite contó la información que conocía a sus pasajeros. Les dijo qué tipo de personas preferían los hombres de Gray-Castle, la hora de salida de los barcos, algunos detalles a los que debían prestar atención al momento del registro, así como la segunda inspección después de su llegada. Wite puso especial énfasis en el segundo proceso de selección, ya que esta era la información que había obtenido de los soldados y que la guía del primer ejército no reitera. Según los hombres de Gray-Castle, las brujas participarían en la segunda investigación para detectar mentiras. Una vez que una persona tergiversada en su solicitud
sería etiquetado como un hombre deshonesto, y sería mucho más difícil para él encontrar un trabajo decente. Aparte de eso, el Estado noble no les daría ningún privilegio. Por el contrario, la gente en Greycastle odiaba a aquellos que siempre se jactaban de su noble estatus, por lo que sería más recomendable mantener un perfil bajo. Mientras uno pudiera leer y escribir, o tener una habilidad específica, no tenía que preocuparse por su vida allí. Gracias por sus amables recordatorios, le dijo el joven a White cuando finalmente bajó del entrenador. Esto nos ahorró muchos problemas. Va, no lo menciones. Me pagaste, se quejó White y fumó su pipa profundamente. Esas personas deberían agradecerte, pero se han ido. Joven, no siempre trates de ser amable, especialmente hoy en día. De lo contrario, la gente se pondrá en contacto contigo algún día. Él solía ser así también. Sin embargo, no tenía nada por ser bueno, sino solo una pierna falsa. Tal vez, pero este es mi deber como caballero. Jaja, ¿crees que nunca he visto a un caballero? ¿O estás diciendo al caballero en un libro? Olvídalo. La última vez que escuché de un caballero fue cuando bebí con una rata en una taberna. Todo el mundo que lo hace no significa que sea correcto. Sí, White dijo mientras alzaba las cejas. El hombre parecía serio. ¿Eres un caballero, No, no soy un caballero, pero mi padre lo era, pero él. Blanco le dio al joven una mirada de comprensión. Ahora entendía que este hombre no tenía nada más que un sueño ambicioso. White agitó la mano y dijo, no estoy interesado en tu familia. Por cierto, ¿cómo te llamas? El joven inmediatamente levantó la cabeza y respondió, Manfred Castaigne. Está bien, señor Castaigne, dijo White mientras exhalaba una pipa de humo y se subía al caballo. Una información adicional para usted. Ya no hay un caballero en Greycastle. Capítulo 1246. El barco al sur. Como White había sugerido, Manfred descubrió que nadie lo esperaba después de que el entrenador partió. Estaba rodeado de extraños. Sin embargo, no se sintió muy frustrado por la falta de apreciación porque lo hizo simplemente, porque pensó que era lo correcto. Manfred pronto encontró la mesa de registro basándose en la información proporcionada por el cochero. De hecho, una pancarta se colgó sobre esa área, lo que atrajo a muchos transeúntes. Aunque había mucha gente, el registro procedió de manera ordenada. Las barras de hierro segmentaron a la multitud y formaron una enorme alineación entre la entrada y el mostrador de registro. Los refugiados fueron dirigidos a un pasaje temporal, a lo largo del cual avanzaron lentamente. Un soldado de Greycastle recibió a Manfred. Todos los empleados llevaban el mismo uniforme, por lo que era fácil distinguirlos. Nombre, Manfred Castaigne. Identidad, ¿algún historial criminal? ¿Cuál es tu experiencia? La pregunta fue tal como le había dicho el cochero. Manfred respondió a todas las preguntas con la verdad y no se detuvo en su familia y antecedentes. Estaba a punto de hablar más sobre su experiencia cuando el soldado lo interrumpió repentinamente después de escucharlo decir que podía leer y escribir. Eso es. Trestle número 6. Esta es su tarjeta de embarque. No la pierda. Siguiente. Manfred fue inmediatamente expulsado de la cola hacia el área del muelle antes de darse cuenta de que el registro había terminado. Bueno, eso es todo. Entonces el cochero tenía razón. Uno podría vivir una vida muy buena en Greycastle mientras pudiera leer y escribir, pero parecía que todos en Greycastle estaban alfabetizados. Manfred había notado que mientras esperaba, los empleados de registro estaban cambiando todo el tiempo. A veces, le pedían a un soldado que mantenía la orden que tomara su turno temporalmente, y nada había salido mal. Manfred se sintió muy confundido. Además, la tarjeta de embarque era un poco extraña también. Era una placa de hierro, con una cuerda atada a un extremo para que pudiera usarla como un collar. Había una serie de símbolos y números grabados en la placa. No costaría mucho hacer un plato tan pequeño, pero sería una historia diferente si cada refugiado tuviera ese plato. La familia de Castaigne solía ser dueña de un taller de herrería, por lo que sabía lo que eso significaba. Un herrero podría usar materiales sobrantes para hacer una placa de hierro, pero necesitaría toneladas de materiales para hacer 100 o 1000 de ellos. Solo le tomaría a un herrero medio día grabar esos símbolos, pero le tomaría mucho más tiempo repetir el mismo proceso una y otra vez. Sin embargo, había más de 1.000 personas en el puerto. Si esto es lo que sucedió en la bahía de sedimentación todos los días, entonces necesitarían
cientos de miles de placas de hierro. Era inimaginable cuántos recursos y cuánto tiempo necesitarían para distribuir una placa de hierro como esta a cada refugiado. Probablemente aún no sería suficiente, incluso si convocaran a todos los herreros en el reino de Volfeat. Manfred ahora podía vislumbrar la inmensa riqueza de Greycastle. Kingdom of Dawn solía ser el reino más rico de este continente. Asombrado y sorprendido, Manfred abordó un barco de 3 mástiles. Fue llevado a una cabaña compartida por 10 personas, que era mucho mejor de lo que había esperado. Había pensado que podría tener que dormir en un almacén. Manfred no estaba seguro de si esto era porque podía leer y escribir. Sin embargo, el olor apestoso en la cabina era intolerable. Aunque su familia había perdido su gloria pasada, solía, al menos, dormir en una habitación cómoda. Por lo tanto, Manfred inmediatamente salió de la cabina y fue a la cubierta para tomar un poco de aire fresco. Justo en ese momento, escuchó a alguien pidiendo ayuda. La voz parecía venir desde el final del pasillo. Como no había mucha gente en el barco y los marineros estaban ocupados trabajando en la cubierta superior, la cabina estaba un poco vacía. Nadie, excepto él, había oído esa voz. Manfred se fue en la dirección de donde vino la voz. Había un cuarto de almacenamiento al final del pasillo, y Manfred se dio cuenta de que pocas personas, excepto los miembros de la tripulación, vendrían aquí. Apretó la cara contra la puerta y oyó ruidos en el interior, como si alguien estuviera luchando. Manfred pronto dio un paso atrás y se lanzó contra la puerta. La puerta se abrió de golpe. Manfred fue sorprendido por lo que vio. No esperaba ver una cara familiar aquí. El noble de mediana edad a quien había conocido en el carruaje estaba parado en la sala de almacenamiento mientras sus 2 sirvientes intentaban empujar a 2 mujeres al suelo y atarlas. Las damas estaban amordazadas. Gemidos inarticulados escaparon de sus labios. Al parecer, fueron traídos aquí por la fuerza. Oye, ¿no es este el tonto justo en el entrenador, el noble acurrucado, si recuerdo bien, también? Eres un noble, ¿verdad? Soy Mick Kinley. ¿Qué hay de ti, Manfred Castaigne? Manfred pronunció su nombre por tercera vez. Se dio cuenta de que tan pronto como anunció su nombre, la esperanza en los ojos de las damas se desvaneció, y también dejaron de luchar. Castaigne. Nunca he oído hablar de este nombre, dijo el hombre de mediana edad mientras se encogía de hombros. Pero tienes suerte. Desde que viniste aquí, compartiré amablemente a las damas contigo, pero tendrás que esperar. Libéralos, dijo pesadamente Manfred. Mick Kinley entrecerró los ojos y dijo, ¿estás loco? ¿Sabes quiénes son? Son esclavos. Dios sabe cuántas personas los han usado. Estoy muy sorprendido de que haya encontrado estas 2 pequeñas cosas en la nave. No hay razón para que su maestro los deje ir. Entonces, ahora es muy simple. Se escaparon de su maestro. ¿Aún quieres salvarlos? Los esclavos escapados eran los esclavos más inferiores, que no eran muy diferentes de los animales. Por lo tanto, los nobles, literalmente, podrían hacer cualquier cosa para ellos. Sin embargo, Manfred tenía sus propios principios. Todo el mundo que lo hace no significa que sea correcto. Este barco se dirige a Greycastle, ¿verdad? ¿Cuál es tu punto? Mick Kinley gruñó. Deberías haber oído lo que dijeron los hombres de Greycastle. Los Wimbledon han abolido la esclavitud. Por lo tanto, en el momento en que abordaron el barco, ya no eran esclavos, insistió Manfred desafiante. Y no olvides que hay una segunda inspección después de que nos bajemos del barco. Te preguntarán si tienes antecedentes penales. Si te cuento lo que hiciste en el barco a estas 2 damas, ¿crees que los hombres de Greycastle te dejaría ir? ¿Qué vas a hacer si insisto? Dijo Mick Kinley entre dientes. Primero tienes que ganarme, dijo Manfred mientras se arremangaba. Soy un caballero. Apenas terminó, Mick Kinley se lanzó hacia él. Fue una batalla rápida. Los sirvientes de Mick Kinley aparentemente también habían recibido entrenamiento formal. Manfred pronto fue empalado en la pequeña y estrecha sala de almacenamiento. Mick Kinley le dio una patada en la cara magullada. Esto es todo lo que puedes hacer. Pensé que tus espadas son tan afiladas como tus palabras, dijo Mick Kinley. Es el asterisco de qué mala suerte. Te dejo a estas 2 putas, pero no olvides que los esclavos siempre serán esclavos, sin importar a dónde vayan. ¡Qué tonto! Vamos. Mick Kinley cerró la puerta detrás de él, y al momento siguiente, los 3 empalados se quedaron solos en la sala de almacenamiento tapada. Capítulo 1247. El corazón de caballero. A Manfred le tomó un tiempo recuperar su conciencia.
Su visión se volvió borrosa, y sintió un dolor abrasador en las mejillas. Fue muy difícil para él abrir los ojos. Maldición. Ese bruto había roto la regla no escrita de que los nobles no deberían golpearse en la cara. Luchó por sentarse, lentamente arrastrando los pies hacia las dos damas asustadas y las desagregó. No tengas miedo. Te liberaré en un momento. Las dos damas estaban demasiado asustadas para hablar, así que simplemente asintieron. Manfred los desató después de un largo descanso y dijo, ahí van, ya están libres, no vuelvan a ser atrapados por esa persona. Manfred creía que Mick Kinley no tendría esa oportunidad. Una vez que todos subieran al barco, él estaría bajo la vigilancia de todos los refugiados. No creía que Mick se arriesgara con tanta gente a su alrededor. Las mujeres liberadas lo evitaron cautelosamente e inmediatamente abandonaron la habitación al trote. Sus pasos finalmente murieron. No le dijeron nada a Manfred, ni siquiera un gracias. Manfred se apoyó contra la pared y dejó escapar un profundo suspiro. De alguna manera, pensó en lo que White le había dicho. Joven, no siempre trates de ser amable, especialmente hoy en día. De lo contrario, la gente se pondrá en contacto contigo. Sacudió la cabeza y puso estos pensamientos detrás. Estaba acostumbrado a eso. Solo esperaba poder regresar a su camarote antes de que el barco partiera de modo que al menos pudiera tener una cama. De repente, Manfred escuchó de nuevo pisadas, mientras el suelo debajo de él comenzaba a chirriar. ¡Qué demonios! Deseó que no fuera Mick Kinley regresando de nuevo. Los pasos se detuvieron abruptamente en la puerta, y vio a una astilla de mujer mirándolo desde detrás de la puerta. Atontado momentáneamente, Manfred reconoció que la mujer era una de las damas a las que había ayudado a liberar. Después de abrir la puerta, Manfred descubrió que las dos damas estaban allí. El que estaba detrás llevaba un cubo de madera extremadamente pesado que casi le cuesta toda su fuerza. Colocó el cubo delante de Manfred. En ese momento, Manfred notó que el cubo estaba lleno de agua. Usted. Una de las damas sacó un pañuelo y lo sumergió en el agua antes de que ella viniera a limpiar la sangre de la cara de Manfred. El otro se disculpó. Lo siento, todo fue culpa nuestra. Estábamos demasiado asustados para hablar. Porque dijiste, también eres un noble. Manfred se echó a reír. A pesar de que estaba tan adolorido, no podía evitarlo. ¿Qué te pasa? ¿No te lo dije? Manfred interrumpió a la dama. En el momento en que abordaste esta nave, los nobles y los esclavos se hicieron iguales, porque el rey de Greycastle no solo abolió la esclavitud, sino que también se llevó el poder de los nobles. En otras palabras, somos lo mismo. En realidad, Manfred sabía que no había ningún caballero en Greycastle, ya que los comerciantes de todas partes del mundo habían difundido la noticia en todo el reino de Volfeart. La mayoría de los nobles creían que el comportamiento del rey Roland era indignante, pero estaba muy interesado en Wimbledon. Después de que la fortuna de su familia disminuyera, Manfred siempre había estado pensando en un rey en particular, es decir, que era un caballero. Nunca había pensado en esta pregunta cuando su padre todavía estaba vivo, ya que creía que eventualmente heredaría el título de su padre. Sin embargo, cuando su familia perdió gradualmente sus dominios frente a otros nobles, Manfred descubrió que las cosas se salen de su control. Lentamente, el nuevo señor no lo reconoció, y los que no estaban calificados para administrar la tierra se convirtieron en el gobernante. Literalmente no tenía más que un apellido prominente. Según los libros antiguos que había leído, sus antepasados que habían establecido en esta tierra habían seleccionado a la persona más destacada como su rey. Luego, el rey otorgó títulos a los que poseían gallardía y valor excepcionales y les pidió que lo ayudaran a proteger la tierra y sus súbditos. Este fue el origen de la nobleza. Un caballero, como el noble del rango más bajo, debe tener compasión y simpatía por los civiles. Deben ser hombres de honor y ayudar a que sus territorios prosperen. Debido a que el caballero poseía cualidades que las personas normales no tenían, eran nobles. Este era también el tipo de persona que Manfred quería ser. Sin embargo, no vio ninguna diferencia entre un caballero y un civil después de que un caballero perdió su tierra. ¿Qué era entonces la nobleza? ¿Un espíritu o un hecho? Los señores fueron reemplazados constantemente a medida que continuaba la feroz competencia entre los nobles. Una cojera puede ser un caballero, y un tonto puede ser un caballero también, siempre y cuando tengan tierra en sus manos. Esta realidad hizo que Manfred comenzara a cuestionar la verdadera naturaleza del caballero.
Aunque la desgracia le había afectado, Manfeld nunca había abandonado su sueño. Había estado pensando en viajar a Gray-Castle durante mucho tiempo, pero no podía permitirse el viaje. Sin embargo, la evacuación de los pueblos y ciudades locales en el reino de Wolfeartle brindó una buena oportunidad para visitar Gray-Castle. Manfeld quería saber si todavía podría ser un verdadero caballero en un país sin un noble. Después de escuchar que somos lo mismo, las dos mujeres se sintieron profundamente aliviadas. De verdad, todos los nobles han recibido la noticia. Ellos ven a Wimbledon como el demonio del infierno, dijo Manfeld mientras convocaba una sonrisa amarga. Pero ahora, probablemente tenemos que buscar ayuda en este horrible demonio. La mujer que estaba limpiando el rostro de Manfeld preguntó después de un momento de silencio. ¿Por qué nos ayudaste? No te preocupa que el noble no me matará porque ya le recordé, respondió Manfeld mientras negaba con la cabeza. No sé cómo será la segunda proyección, pero he escuchado que una bruja estará allí para detectar mentiras. Incluso si él no cree que abusar de ti es un crimen, sabe que no puede matar a un noble. Manfeld tomó aliento y luego dijo, por cierto, soy Manfeld Castaigne. ¿Qué hay de ti? Esta era la cuarta vez que había reportado su nombre hoy. Soy Tilane, dijo una de las damas en voz baja. Ella es Momo. Luego se detuvo por un segundo, y dijo resueltamente, ese noble tenía razón. Nos vendieron a... Te dije que todo cambió en el momento en que te subiste a esta nave. Por favor, no vuelvas a decir eso, dijo Manfeld mientras agitaba la mano. Como dijo mi cochero, cualquiera sea la vida que solías vivir, la nueva vida que tenemos por delante será completamente diferente. Decidí dejar el reino de Wolfeart para un país extranjero debido al cambio potencial. ¿No eres el mismo? Hubo un largo silbido. Era profundo y bajo. El barco estaba a punto de partir. Regresemos. No quiero que nadie se lleve mi cama, dijo Manfeld mientras se levantaba con algunas dificultades. Todavía se sentía adolorido, pero logró caminar. No quiero dormir en este cuarto de almacenamiento todo el camino. Las dos damas intercambiaron miradas. Después de un momento de vacilación, Tilane sacó una pastilla blanca de su bolsillo y se la entregó a Manfeld. Esto es un analgésico, dijo Tilane. Si no puedes soportar el dolor, lávalo o toma un poco de él, pero asegúrate de no tomar demasiado, ya que solo retrasa el dolor. No puede detenerlo. Manfeld tomó la píldora en confusión. ¿Qué píldora tan increíble fue esta? Solo podría retrasar en lugar de detener el dolor. Tilane y Momo no dieron más explicaciones. Llevaron el cubo y se retiraron de la sala de almacenamiento. Esta vez, las dos damas se detuvieron en el umbral de la puerta y le hicieron una reverencia a Manfeld. Gracias, señor Castaigne. Manfeld dejó escapar un profundo suspiro. Parecía que no todos se aprovechaban de los demás. Esto fue suficiente para él. Estudió la píldora en su mano durante bastante tiempo antes de que la lamiera. Era dulce. Tal vez, la píldora estaba hecha de harina, mezclada con un poco de miel. Manfeld se dio cuenta de que probablemente le habían robado la píldora al noble que los había comprado. Justo en ese momento, algo increíble sucedió. En un instante, su dolor desapareció como si nunca antes lo hubieran golpeado. Capítulo 1248. El uso del núcleo. In Neverwinter, Gray-Castle. En una semana, la inteligencia reunida por el primer ejército no solo confirmó que la niebla roja había aparecido al norte del reino de Everwinter, sino que también proporcionó a Roland un vistazo del estado de la campaña de evacuación. Como Edith había predicho, los demonios invadieron el reino de Everwinter antes de que la niebla roja se extendiera por completo. En gran medida, acortaron el proceso de crecimiento de una torre de nacimiento y comenzaron a atacar a los seres humanos desde todas las direcciones. La unidad de inmigración del primer ejército ya había luchado contra los demonios. Al parecer, los demonios habían estado esperando este momento durante mucho tiempo. Según el informe de Iron Axe, el resultado de la batalla no fue muy optimista. Durante el retiro, varias unidades fueron allanadas y el retiro se convirtió en un vuelo. Los soldados fueron dispersados por los refugiados asustados. Las bajas habían aumentado a más de 300, lo que era casi igual a las bajas durante el ataque nocturno en Taquila. Los refugiados sufrieron una pérdida aún mayor. Los demonios aparentemente habían atrapado a todos por sorpresa. La dispersión de las tropas avanzadas del primer ejército hizo desaparecer la campaña de inmigración, pero también debilitó su capacidad de combate al mismo tiempo. Afortunadamente,
Roland le había prometido al ejército que no se infligiría ningún castigo a los desertores si la deserción era con el propósito de sobrevivir. Por lo tanto, ningún soldado se había convertido en bandidos. Todos ellos se retiraron gradualmente al reino de Volfeart y se pusieron en contacto con la guarnición allí. Si esos soldados huyeron, el ejército en el norte del reino de Everwinter podría ser aplastado. Aquellos soldados que habían regresado al ejército proporcionarían apoyo adicional a las tropas locales, así como información importante para el comandante. Por ejemplo, muchas unidades informaron que encontraron un tipo de bestia monstruosa nueva que no se ve en el manual. Una unidad que se había retirado con éxito al puerto más al norte en el reino de Everwinter mencionó que el demonio puso en uso un nuevo tipo de bestia monstruosa Spider y que era incluso más difícil de tratar que los dos demonios Spider conocidos. Ni los morteros ni las granadas anti-demonio podrían empalarlos efectivamente. Solo el cañón de Lonson de calibre 152 podría causarles daño. En cuanto a las otras bestias monstruosas, Roland actualmente solo obtuvo una descripción de su apariencia física. Sus habilidades permanecieron desconocidas. Las bestias monstruosas aparentemente habían mejorado de la guerra. Los ejecutivos sostuvieron así varias reuniones después de recibir la inteligencia. Los ministros habían llegado a un acuerdo de que debían evitar que los demonios avanzaran lo antes posible para ganar más tiempo para el plan de inmigración. Evidentemente, los funcionarios se beneficiaron mucho del rápido aumento de la población de Neverwinter a medida que más personas se unieron a la producción. Roland también lo pensó. Sin embargo, desafortunadamente, esto era lo más rápido que podía hacer. Quería enviar a miles de personas al reino de Volfeart a la vez, pero antes que nada, necesitaba tener suficientes municiones. Por lo tanto, aunque Roland ya había emitido la orden, todavía le tomó mucho tiempo al ejército reunirse. Esto era diferente de la expedición a Taquila. Durante la expedición a Taquila, el ejército había avanzado a lo largo del ferrocarril, donde habían confiado en el Black River y en Leith para sostener la logística. Ahora, carecían de instalaciones de transporte, por lo que el Estado Mayor tenía que encontrar una solución alternativa. Roland también notó otra cosa en el informe. Notó que el escape exitoso de la unidad debería atribuirse al apoyo de los botes de bombeo de aguas poco profundas. Mientras tanto, el Roland llegó de manera oportuna porque Zoe y Carol habían abandonado el núcleo mágico que más valoraban. Esto hizo que Roland se diera cuenta de que las antiguas brujas podrían usar bien la reliquia de la civilización subterránea en esta guerra. Por lo tanto, se contactó directamente con las 3 brujas mayores de Taquila. A través de la pantalla de luz, los cuerpos gigantes de Pasa, Leslie y Celine cubiertos de tentáculos aparecieron en la pared. Roland rápidamente compartió su idea. ¿Quieres decir que deberíamos usar el instrumento de retribución divina como un convertidor de energía? Preguntó Celine. No solo el instrumento de retribución divina, sino también todos los núcleos mágicos, dijo Rolando, asintiendo. En teoría, los núcleos mágicos podrían simular todo tipo de poder de brujas, siempre que las brujas antiguas ajustaran la estructura de sus ciclones. Hubo 4 núcleos mágicos recuperados de la civilización subterránea en total, el más grande de los cuales fue el más especial. Su ciclón era muy complicado. Según los registros descifrados, también era el arma secreta en la que la civilización subterránea había puesto una gran esperanza. Debido a esto, las brujas antiguas lo llamaron el instrumento de la retribución divina. Sin embargo, solo el elegido podría activar el instrumento de retribución divina, pero Roland no poseía poder mágico. Así que, durante mucho tiempo, esta arma secreta había estado sentada en silencio en el pasillo subterráneo. Si pudieran transformar los núcleos en varios poderes mágicos, sería mucho más útil que dejarlos solo aquí. El único problema era que los núcleos mágicos no podían ser replicados. Una vez perdieron uno, lo perdieron para siempre. Esa fue la razón de la ruptura entre las brujas de Taquila y la ciudad de Starfall. Muchos miembros de la Unión incluso habían perdido la vida por ello. En la etapa temprana de la coalición de brujas de Taquila y el primer ejército, Roland había prometido que no obligaría a las brujas a entregar los núcleos mágicos. A pesar de que las brujas de Taquila le habían prometido una alianza, Roland todavía quería obtener primero su permiso. El Essie dijo vacilante, Su Majestad podría hacer cualquier cosa si estuviera en la tercera ciudad fronteriza. Sin embargo,
me preocupa que lo dañe si lo saca de la cueva. Roland se sintió muy optimista, ya que incluso Elsie, la más terca, demostró un signo de aprobación. Dijo rápidamente, ciertamente tomaré precauciones y lo manejaré con un cuidado razonable. Ningún intruso debería poder destruirlo, pero me temo que el desgaste causado por múltiples usos será inevitable. Sin embargo, es mejor que guardarlo. Elsie miró a Céline y dijo, ¿cuánto tiempo tomará transformar el instrumento de retribución divina en un dispositivo mágico y restaurarlo? Creo que, probablemente tomará 10 años, estimó Céline. El ciclón es demasiado complicado. Sí, hay desgaste, es probable que nunca podamos restaurarlo. Sin embargo, estoy de acuerdo con su majestad, pero, entonces, el núcleo mágico puede, al menos, contribuye a la guerra contra los demonios, se reincorporó Pasa. Ahora, ya no necesitamos buscar al elegido. Elsie se quedó en un largo silencio antes de decir, está bien, ya que todos están de acuerdo. Entonces tampoco tengo problemas con eso. Por una fracción de segundo, Roland vio a Céline tocar su tentáculo principal. Ella dijo, ¿ves? Los persuadí. Obviamente, ella solo estaba hablando con Roland. Antes de que Roland pudiera responder, Pasa continuó, deberías llevar a las brujas de la Quest Society más a menudo al mundo de los sueños, su majestad. Sin lugar a dudas, Pasa lo estaba sobornando. Roland se divertía. Entonces, dijo Céline mientras ponía una cara seria, aunque la portadora original en realidad no mostraba emociones de todos modos. ¿En qué tipo de poder quieres que se transforme el instrumento de retribución divina? Roland había sabido la respuesta hace mucho tiempo. Él respondió, la fuerza magnética de Mystery Mon. No creo que sea demasiado complicado, ¿verdad? Céline dijo con una sonrisa, déjamelo, majestad. Capítulo 1249 Civilización. El motivo fue bastante simple. En comparación con el tipo de magia de invocación, el tipo de magia adjunta era más adecuado para el núcleo mágico. Tomemos el Blackfire de Ana como ejemplo. Incluso si el núcleo mágico tuviera exactamente el mismo ciclón, no podría liberar o retirar el poder, tan libremente como Ana. Sin embargo, para el tipo mágico adjunto, solo necesitaban inyectar poder mágico para activar el instrumento. Mystery Mon tenía la capacidad de convertir la fuerza magnética en varios tipos de energía, lo que beneficiaría en gran medida a Neverwinter. Amanecer siempre había sido un recurso energético raro. Incluso con la ayuda de Doris, apenas fue suficiente la necesidad. Con la expansión de la industria, pronto se quedarían sin energía. La generación y transmisión de energía era una ciencia muy complicada e incluso más difícil que la mecánica. Roland podía producir motores eléctricos y bombillas aplicando lo que había aprendido sobre electricidad en la escuela secundaria, pero le fue imposible construir una red eléctrica confiable. También había traído muchos libros sobre la electricidad del mundo de los sueños, pero apenas podía entenderlos. Reconoció cada palabra en el libro, pero no entendió lo que eso significaba. Por lo tanto, abandonó su ambición de aprender por su cuenta pero puso esperanza en las brujas de Taquila. Tal vez, dentro de 10 o 20 años, las brujas de Taquila jugarían un papel importante en la industria eléctrica, pero definitivamente no podrían ayudar a Neverwinter en este momento. Como tal, su tarea más importante en este momento fue cómo aumentar la producción de Downy. Los trabajadores de las plantas podían trabajar de noche y los residentes podían estudiar si había electricidad. El sistema de energía, en cierto sentido, también podría verse como un dispositivo de tiempo. Céline creía que no había dificultades técnicas, ya que el portador original tenía una mejor comprensión del poder mágico que los seres humanos. Las brujas comunes solo podían confirmar el tipo de magia y el nivel de poder usando una piedra de medición. Sin embargo, Céline pudo imaginar el ciclón una vez que Mystery Mon demostró su habilidad. Cuando Roland trajo Mystery Mon aquí, la niña, sorprendentemente, no era muy cooperativa. Ella murmuró, si el núcleo mágico me reemplaza, todavía me necesitarás. A Roland le tomó mucho tiempo persuadirla. La condición de Mystery Mon era que el núcleo mágico que simulaba su poder debería tener su nombre. Mystery Mon protestó, de esa manera, todavía me recordarás aunque ya no necesites mi ayuda. Además, como compensación, puedo tener 2 botellas más de Chaos Drink. Así fue como la trajeron aquí, acompañada por Lily. Tomaría unos días ajustar el núcleo mágico y diseñar una red eléctrica que pudiera transmitir
energía a toda la ciudad. Aunque Roland solo usaba el conocimiento básico de la ingeniería eléctrica, como las conexiones en serie y la conexión en paralelo, y trataba de hacer el cálculo lo más posible, el diseño era prácticamente todo lo que podía hacer. Mientras tanto, Neverwinter saludó a un grupo de visitantes inesperados. Rex llegó a la ciudad con 10 miembros de la Society of Wonder Scraps y pidió ver al rey de Greycastle. Roland pronto se encontró con este inusual explorador de los fiordos en la sala. Pensé que ya no vendrías aquí. Roland le pidió al sirviente que le trajera té y postres. Habían pasado 3 meses desde la partida de Rex y su grupo de Neverwinter. Si no hubieran estado enviando continuamente las reliquias de la región más al sur, Roland probablemente se habría olvidado de ellas. Roland estudió atentamente a este grupo de personas. Todos fueron azotados por el viento. Parecía que solo aquellos que no estaban acostumbrados a viajar por mar en los fiordos tenderían a encontrar otra manera de ganarse la vida. Lo siento, Su Majestad, dijo Rex, un poco avergonzado. Me tomó mucho tiempo reunir a los miembros de la Society of Wonder Scraps. Aunque ya me has dado el libro, muchas personas cuestionan mi autoridad y no están dispuestas a compartir su investigación. Pensaron que estoy tan loca como fan, cuando les dije que efectivamente había un artefacto que permitiría a los hombres volar en el cielo. Entonces, ¿qué hay de estas personas aquí? ¿Te creen, Majestad?, dijo Rex mientras hacía una reverencia. Esta vez, todos trajeron a sus familias. Aquí decidieron establecerse en Neverwinter. Aceptaremos cualquier condición que usted ofrezca. Muy bien, dijo Roland mientras tomaba su té. Te convertirás en residente de Greycastle después de que la oficina administrativa complete la evaluación. De hecho, darle el libro también fue otra forma de proyección. La gente se unió a la Society of Wonder Scraps solo porque no tenían una forma alternativa de ganarse la vida, por lo que debe haber miembros buenos y malos. Si no tuvieran la capacidad de entender el libro, no tendría sentido reclutarlos. ¿Qué quieres decir con evaluación? Un procedimiento estándar que debe seguir antes de convertirse oficialmente en un residente de Greycastle. Quitarán su información. No se preocupe, no es un contrato ni nada. Todos se sintieron profundamente aliviados. Era obvio que aunque habían traído a sus familias aquí, todavía estaban bastante inseguros sobre su futuro. Tal vez, debería decir algo para que se sientan más en casa. Roland convocó así a su guardia. Sean Su Majestad, ¿qué puedo hacer por usted? Estas personas son mis invitados. Muéstrenlos y permítales familiarizarse con la nueva ciudad del rey de Greycastle, dijo Roland mientras extendía las manos, especialmente de Miracle Wielding. Si encuentran su nueva sociedad allí, también necesitarán una oficina en el piso superior, así que es mejor que primero les dé una idea de cómo es ese lugar. Si Su Majestad. Después de que el grupo de personas confundidas se fue con Sean, Roland dijo en voz baja en tono de diversión a Nightingale, ve y síguenos. 2 horas más tarde, Nightingale volvió a la oficina. ¿Qué te parece? Roland le preguntó y le sirvió un vaso de Chaos Drink. Sabía que iba a ser así, dijo Nightingale mientras retorcía los labios y vaciaba el vaso. Eres como un niño mostrando tus juguetes, ¿estás seguro? Ahora, estoy seguro de que no se irán incluso si les pides que lo hagan. Estás equivocado. Solo quiero darles más confianza. Nightingale puso los ojos en blanco. Está bien. Tal vez tengas razón. Me alegra oírlo. Nightingale soltó un chasquido y paló el vaso vacío debajo de la nariz de Roland. ¿Quieres saber más sobre eso? Sí, admitió Roland rápidamente. Luego 2 botellas más de bebida. Como el Miracle Building fue el punto de referencia de Neverwinter, se podía ver la mitad de la ciudad desde el techo del edificio, incluida la zona minera en la montaña North Slope envuelta en humo espeso, así como el río Redwood lleno de varios tipos diferentes. Botes de hormigón, los trenes que transportaban materias primas corrían en el medio, y un poco más hacia el sur, se podían ver biplanos volando por el cielo. Por la noche, las plantas estaban vivas con luces, y los brillos se reflejaban en la superficie del agua como estrellas brillantes. Esto era exactamente lo que Roland había esperado. Para aquellos que nunca habían visto semejante escena, en el momento en que ascendieron por el techo, se encontraron con un mundo completamente nuevo. Los espectadores podrían presenciar la espléndida civilización humana desde allí. Capítulo 1250. El plan de Anna. Anna se divirtió bastante después de escuchar el relato de Roland sobre la sociedad de artesanías maravillosas.
Si esa gente supiera que creaste la mayoría de los artefactos en el libro, se sorprenderían, dijo Roland casualmente mientras jugaba con el cabello de Anna. Definitivamente escucharán todo lo que digas. Necesitamos algo de sangre nueva en el Ministerio de Industria, respondió Anna con una sonrisa. Pero no sé cuánto pueden ayudar. No estarán tan mal, ya que vieron el valor de ese libro, dijo Roland mientras se encogía de hombros. Recordó que había traído al jefe alquimista a Neverwinter con solo unas pocas ecuaciones Ridex en aquel entonces. Incluso trajeron a sus familias aquí, lo que indica que, de hecho, sienten mucha curiosidad por esas innovaciones. Dado eso, creo que subirán a la fama una vez que tengan esa oportunidad. Roland hizo una pausa por un segundo y luego continuó, por supuesto, antes de que se unan a ti, oficialmente, primero tienen que aprender desde el principio. Te lo dejo. Este es también el primer paso para establecer una relación saludable con sus subordinados. Anna se inclinó hacia Roland y colocó su hermosa cabeza en su pecho antes de decir, para ser sincera, no sé si puedo hacer bien este trabajo. En primer lugar, me pediste que te designara como el ministro de Industria, bromeó Roland. Entonces, ¿estás asustado y quieres rescatarte ahora? Anna estiró la mano y una astilla de Blackfire encendió la punta de sus dedos. Ella dibujó un círculo en el aire y dijo, ¿quieres que te ata y te haga cosquillas con el Blackfire de nuevo? Quiero decir, si no sabes cómo hacerlo, solo pregúntale a Tilly, dijo Roland mientras apartaba los ojos. Escuché que todos los aprendices de Ariel Knight en la escuela piloto temen a la princesa. La cara de Anna se iluminó. Exclamó emocionada, de acuerdo, puedo preguntarle, pero, vaciló un momento y dijo, no he hablado con ella por un tiempo, y he oído desde la expedición, que ha estado. No te preocupes, ella está bien ahora, creo que ha vuelto a la normalidad. Roland consoló a Anna. Tal vez, ella estará extremadamente feliz de verte. Solías dar exámenes juntos. Roland no le había contado a nadie más sobre la posible resurrección de las cenizas porque temía que todos apostaran sus vidas en esta batalla si escuchaban que las cenizas probablemente podrían volver a la vida. Está bien, dijo Anna mientras asentía con decisión. Lo haré. Al ver que Anna ya no estaba molesta, Roland cambió rápidamente el tema. Por cierto, ¿cómo va el proyecto del camión de ruedas con motor Q? Todavía necesitaré algunos días más para completar el primer camión de muestra. Es bastante similar al automóvil con Cube en términos de estructura, pero es más fácil de operar y también más estable, aunque no es tan flexible. La actitud de Anna inmediatamente se convirtió en formalidad, una vez que comenzó a hablar sobre el trabajo. Además, no veo ningún problema en usarlo para cargar y descargar carga, siempre y cuando no haya problemas con la construcción de la carretera. ¿Qué pasa con el tractor? Eso necesitaré más tiempo, dijo Anna mientras negaba con la cabeza. El dibujo que me diste no proporciona muchos detalles. Tendré que resolverlo sobre la marcha. Su marco y sistemas de operación también son bastante diferentes a los de la carretilla, por lo que todavía me llevará una cantidad considerable de tiempo para crear un tractor de muestra utilizable. Sin embargo, no les quedaba mucho tiempo. Los demonios solo serían aún más difíciles de tratar en el futuro. El ejército necesitaba urgentemente una tropa blindada para cambiar la situación. El problema era que no había muchos dibujos de modelos completos de este tipo de automóviles grandes y antiguos en el libro de texto como referencia. Roland solo pudo encontrar algunos dibujos de piezas de repuesto en el mundo de los sueños, y no estaba seguro de si estas piezas encajarían en el modelo que Anna estaba tratando de crear. Las tecnologías industriales en Neverwinter aún no estaban tan avanzadas como para permitirles usar directamente las piezas modernas. Tanto el tractor de oruga como los camiones blindados eran consumibles. Anna no podía hacerlas todas sola. Ella prácticamente no tenía a nadie que la ayudara. Cuando la industrialización alcanzó un cierto nivel, cada proyecto principal involucraría cientos de subproyectos derivados. Por lo tanto, era imposible sostener toda la industria con solo unos pocos profesionales con experiencia. Este problema se volvería aún más crítico a medida que avanzara el tiempo. Por ejemplo, Tilly señaló los inconvenientes del biplano y también hizo sugerencias para mejorarlo. Sin embargo, Roland no tenía a nadie en este momento para trabajar en estos temas. Roland necesitaría 50 años adicionales para resolver todos estos problemas. Sin embargo, los demonios no permitirían que esto sucediera. Déjame pensarlo,
dijo Roland lentamente. Roland, recuerdo que me dijiste que Dreamworld se ha vuelto cada vez más diverso, ¿verdad? Ana dijo mientras parpadeaba sus ojos azul lago. Parecía que ella tenía una idea. Sí, como si ahora estuviera mejorando. Gracias a eso, pude traer nuevos materiales aquí. Según Lan, esto era una señal de que Dreamworld se estaba expandiendo. Ahora estaba desafiando el poder de Dios. Si ese es el caso, ¿por qué no buscar ayuda directamente en Dreamworld? ¿Estás diciendo que le pedimos a más personas que busquen ayuda? No, dijo Ana mientras sonreía maliciosamente. Pensé en una mejor manera. Luego le susurró a Roland y reveló su plan. No estoy seguro de si funcionará. Roland quedó momentáneamente aturdido. Se dejó llevar por el pensamiento, sintiéndose cada vez más emocionado. Esto podría funcionar, él exclamó. Puedes intentarlo más tarde, dijo Ana mientras estiraba las piernas. Si mi método funciona, hará nuestra vida mucho más fácil. Pero ahora, quédate conmigo. Cuando Roland se despertó en el mundo de los sueños, ya tenía un plan maravilloso. La idea de Ana fue muy simple. Como no había aprendices profesionales en Neverwinter, él podía, alternativamente, reclutar talentos en el mundo de los sueños. Después de una larga contemplación, Roland decidió fundar una organización bajo el pretexto de entretenimiento para reunir coleccionistas de maquinaria antigua. No creía que la organización levantaría sospechas. De esta manera, él podría proporcionar investigación y apoyo técnico al mundo real. Incluso podría probar y mejorar el producto completado en el mundo de los sueños. Definitivamente sería más efectivo fundar una organización de este tipo que realizar una investigación en línea. Sin embargo, necesitaría reunir suficiente capital para iniciar este proyecto. Los ingresos de luchar contra Fallen Evils definitivamente no serían suficientes, a menos que alguien le proporcionara gran ayuda financiera. Roland solo podía pensar en una persona en este mundo. Ese era el padre de García, Garde, miembro de la junta directiva del grupo Clover. Roland sabía que Garde, astuto como era, no estaría de acuerdo en apoyarlo si él directamente iba a negociar con él sin ninguna preparación. A pesar de que era solo una pequeña cantidad de dinero, para Garde, no lo invertiría sin ninguna razón. García no pudo ayudarlo mucho con este asunto, así que tuvo que pensar en otro plan. Así, Roland descolgó el teléfono y llamó al defensor de la ciudad del Prisma.